más. Ya nos acompaña aquí el maestro Jesús Ortiz Figueroa, orgullosamente docente de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, fundador de la misma, y en su haber hay toda una historia que contar en cuanto a espacios para la difusión histórica y para el estudio de la historia. Maestro Jesús Ortiz, bienvenido y adelante con su ponencia, por favor. Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y pues me da gusto también ver esas caras conocidas que tanto queremos de la maestra, de los alumnos, y que nos hayas presentado a este artista, historiador que pues ha tendido este puente de la historia con el arte tan maravilloso que nos llega a los sentimientos y que deja una huella pues muy profunda en nuestro corazón y en nuestra mente. En realidad, pues el tema que me asignaste pues es un tema muy amplio, como que no podemos desahogarlo en tan pequeño espacio, pero pues vamos a hacer el esfuerzo de sintetizar. Primero, pues tomando en cuenta que la historia, como dice Marc Bloch, es el conocimiento del hombre en el tiempo y en el espacio. O sea que es tan importante la historia que si no la conociéramos, pues sería como si tuviéramos amnesia. No sabríamos ni quiénes somos, ni dónde estamos, ni a dónde vamos. O sea que la ciencia de la historia, que muchos le niegan esa categoría de ciencia, en realidad es indispensable. Es indispensable para conocer nuestra identidad, nuestra pertenencia, y para hacer nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto de sociedad y nuestra utopía, como decía la maestra Tere hace un momento. Precisamente aquí tengo un texto que les quiero compartir de Wells, que dice: habrá gran número de utopías. Cada generación se fabricará una versión nueva de la utopía, un poco más completa. Al desaparecer del terreno de los sueños, las utopías se dibujarán en proyectos de ejecución y la humanidad entera construirá el estado mundial definitivo, el estado justo y hermoso, grande y fecundo, que no será una utopía, puesto que será nuestro mundo. Esto ocurrirá seguramente. Y efectivamente, hoy nos parece imposible hablar de un Estado de Derecho, por ejemplo, en nuestro país, donde prevalece la inseguridad, la corrupción, la violencia, la desigualdad, pero lo mismo podemos decir del mundo en general. Y pues nos parecerá imposible que el equilibrio de las relaciones entre los países se fundamenta en la energía atómica, y que los países que tomen las decisiones políticas universales, internacionales, sean los que tienen más misiles con bombas pues atómicas. Hoy se habla de una geopolítica tripolar, donde los países poderosos son Estados Unidos, Rusia y China, y en el G3, en el grupo de los tres, ahí se toman las decisiones políticas, porque el mundo no se rige por la sensatez, por la razón, por la fuerza del derecho, que es precisamente la razón, sino se rige por el derecho de la fuerza.
es decir, por la violencia, es decir, por la barbarie. Y pues, sin embargo, eso que parece imposible, tenemos que superarlo, porque la única manera de que la humanidad haga realidad esas utopías, esos sueños que corresponden a seres humanos sensatos, a seres humanos cultos, a seres humanos razonables, de sentido común, pues somos la mayoría. La mayoría de los seres humanos así somos. Yo lo he comprobado porque en los viajes, tanto dentro del territorio nacional como internacionales que he hecho, siempre me he encontrado con una gran cantidad de gente de gran corazón, generosa, de gente solidaria, de gente que está dispuesta a, pues, a amar a los demás. Y, y realmente, pues los pillos son pocos. Lo que pasa es que son poderosos. Ese es el problema. Tan es así que las estadísticas nos dicen que el 1% de los seres humanos son los dueños del mundo, el 1%. Y en nuestro país y en el resto de los países, el 20% es el que tiene toda la riqueza y todo el poder. Y al 80% les deja una miseria. O sea que esta desigualdad, esta injusticia, pues tenemos que superarla. Esta barbarie tenemos que superarla y la vamos a superar. Y depende de nosotros que así sea si nos convertimos en sujetos de la historia. Porque como que vivimos en el sueño de ser objetos de la historia y dejar que otros hagan la historia, porque no nos apropiamos ni del tiempo ni del espacio. Y apropiarnos del tiempo es darnos cuenta de que pues el tiempo es la sustancia de la vida, de que el tiempo es un recurso no renovable, que no tenemos otro tiempo más que el periodo cortísimo de la fecha en que fuimos concebidos a la fecha en que nos vamos a morir. Y como dice la escritura, los más robustos hasta 80, 90, ¿verdad? Y ya nos vamos, yo ya me estoy despidiendo, de hecho, ya estoy tomando conciencia de que pues ya estoy por cumplir mi labor aquí. Entonces, pues esto es una reflexión para los jóvenes, que se den cuenta que el tiempo es la sustancia de la vida, que lo que cuenta es la entrega que tengamos a nuestros ideales, el bien que podamos hacer a nuestros semejantes y no perder el tiempo. Ser sujetos de la historia, ser dueños de nosotros mismos, sometiendo nuestros instintos desordenados hacia los valores, hacia el bien, hacia la verdad, hacia la justicia. Y esa es la lucha de la humanidad. O sea, la humanidad viene desde la barbarie hacia la civilización. Y si nos vamos a los orígenes, pues vamos a ver cómo el ser humano es un ser religioso, porque vamos a hablar de la libertad religiosa. Entonces, el ser humano es un ser religioso. Nunca vamos a ver un hipopótamo rezando, ni un elefante, ni un búfalo, ni un camello haciendo oración. Si los únicos que hacemos oración y los únicos que creemos en Dios y tenemos religión, pues somos los seres humanos. Y es que los seres humanos, pues nos damos cuenta que toda esta maravilla que vivimos, pues no puede ser obra de la casualidad, sino que pues no hay causa incausada, no hay efecto sin causa ni causa sin efecto. Entonces refleja una sabiduría infinita, un poder infinito, un amor infinito, y a eso es a lo que llamamos Dios, ¿verdad? Y entonces, pues agradecemos a Dios la vida y agradecemos todos estos dones y todos estos regalos que implican el universo entero, porque nuestras son las estrellas,
nuestras son las plantas, las flores, los animales. Entonces, pues los hombres han reconocido, nada más que el hombre primitivo, pues mezcló este reconocimiento con el temor, y entonces lo mezcló con la superstición, con los tabú, y el origen de muchos mandatos, de muchas costumbres, de muchos, pues era precisamente esa superstición, ese tabú, ese miedo a que la divinidad te castigara. Y entonces el que violaba una de esas normas, pues era castigado, no importaba si fue accidentalmente o fue intencionalmente, porque lo que contaba es que no fuera castigada la comunidad por la violación de esa norma. Entonces al culpable se le sacaba de la ciudad o de la comunidad y se le castigaba. Y los primeros dioses que tuvieron los seres humanos fueron sus padres. Por ejemplo, entre los romanos se hablaba de los manes. Los manes eran los padres. Cada familia tenía su propia religión. De manera que cuando la novia se casaba, pues dejaba la religión de sus padres y se iba a la religión de su marido. Y en la casa, pues las vestales del dios Vesta, del dios del fuego, eran las jovencitas, eran las encargadas de mantener el fuego. De ahí viene el hogar, la hoguera, el hogar, el calor de hogar. Y pues el sumo sacerdote era el padre de familia y representaba el poder religioso, el poder espiritual y el poder físico, el poder político, se diría después, cuando ya pues esa aldea se organizó y se transformó en una ciudad. O sea que esto, como decía, es vastísimo, porque pues primero los dioses fueron los manes. Las familias, cada familia tenía su propia religión, pero cuando necesitaron unirse varias familias, entonces se formó una fratridia. Entonces los dioses fueron los abuelos que unían a varias familias. Y después, cuando varias fratridias se unieron en las tribus, ya los dioses fueron los antónimos, es decir, los caudillos, los que habían defendido a la comunidad de los depredadores que habían venido a pues, asaltarlos, a robarlos, etc. Entonces, cuando ya se unieron varias tribus, ya se formó el tribunal. O sea, los representantes de cada tribu formaron el tribunal, que era el que hacía justicia. Todavía nosotros en el nombre de los tribunales tenemos ese recuerdo. Los tribunales, ¿verdad? Pues son los representantes de las tribus, los tribunales. Entonces se forma la ciudad y entonces ya los dioses ya no son los padres, ya no son los abuelos, ya no son los manes ni los antónimos. Ahora van a ser cosmogónicos. Ahora van a ser Júpiter, va a ser Marte, dios de la guerra, va a ser Atenea, diosa de la sabiduría. Es decir, cada ciudad va a tener su propia religión. Cada ciudad va a tener sus propios dioses y todos los que vivían en esa ciudad tenían que adorar a esos dioses. O sea, la religión era algo obligatorio. Y los jefes políticos eran jefes religiosos, eran los sumos sacerdotes. O sea, tenían la jefatura política y la jefatura religiosa. Y pues todo el mundo tenía que someterse a esa autoridad, porque la autoridad no venía de los miembros de la comunidad, venía de la divinidad, de los dioses. Por eso todavía le llamamos poder soberano al poder del Estado. Eso es absurdo, es una tontería. El poder del Estado no es soberano, porque soberano significa poder ilimitado, absoluto. Y ese poder solo lo tiene Dios. Dios es el soberano. Pero los políticos
El Estado solo tiene un poder que viene de los ciudadanos y es un poder limitado. Es un poder que tiene límites y que debe ser transparente, que debe rendirles cuentas a los ciudadanos. Así que los estados no son soberanos. En nuestra Constitución dice que el soberano es el pueblo. En los artículos 39, 40 y 49 de la Constitución dice que el soberano es el pueblo, pero eso es falso también, porque tampoco el pueblo es Dios, tampoco tiene un poder ilimitado y absoluto, y menos en México, donde vivimos, como decía este literato del Perú, cuando vino al Congreso que se hizo aquí en México, iniciándose el régimen del PRIAN con Fox, para celebrar la construcción de la democracia mexicana, Vargas Llosa dijo, no hombre, estaban criticando las dictaduras de Sudamérica, dijo, no hombre, México es la dictadura perfecta porque es una dictadura disfrazada de democracia. Efectivamente, esa es la realidad. La democracia que hemos vivido siempre es una democracia representativa, que en realidad pues es a tole con el dedo, porque los ciudadanos, la única participación que tenemos es ir a votar, eso es todo, pero no participamos en la toma de las decisiones políticas, no participamos en la deliberación y la aprobación de las leyes. Una vez que los señores diputados o senadores suben, ellos hacen sus cuchupos y se ponen al servicio de las cúpulas del poder, y las leyes a los que menos benefician pues son a los ciudadanos. Por ejemplo, México es el país que tiene los salarios más bajos del mundo. Pues ahí está el origen de la desigualdad. ¿Y por qué tiene los salarios más bajos? Bueno, porque ese es el gancho para atraer a las empresas extranjeras a que traigan aquí sus capitales, porque aquí se van a hacer ricos explotando a los trabajadores, ¿verdad? Y nuestros políticos no tienen empacho en defender la dignidad del trabajador con un sueldo, un salario digno que le alcance para resolver sus necesidades, porque lo venden para que las empresas pues ganen millones a costa del el salario miserable que pagan a los trabajadores. Entonces tenemos salarios mínimos inmundos, indignos, tanto que en este último Tratado de Libre Comercio, Canadá y Estados Unidos le exigían a México que subieran los salarios porque no podían competir con esos salarios. Imagínense que ellos tengan que decir que suban los salarios en lugar de que nuestros políticos suban los salarios. México, siendo un territorio, siendo uno de los países más ricos del mundo, el séptimo país más rico del mundo, resulta de que no somos capaces ni de tener autosuficiencia alimentaria, teniendo tanto campesino y tanto campo, porque nuestro sistema político no ha construido la infraestructura necesaria en el campo, ni atiende el campo. Los trabajadores del campo tienen que emigrar a las ciudades y al extranjero para poder sobrevivir. Y ahora más con la violencia que se ha generado en el interior del país. Entonces, pero sí, México es el más rico, porque México, por ejemplo, es el principal productor de oro y plata en el mundo, pero las minas ¿de quién son? Las minas ya son de los canadienses, las minas son de los extranjeros, y así todo, el petróleo y todo, ¿verdad? Claro, eso pues se debe a que hemos sido un país ocupado. No somos un país subdesarrollado, somos un país ocupado. Ya me estoy desviando del tema, pero bueno, vamos a regresar a donde andábamos. Decíamos que esos estados primitivos, cuando se formaron los primeros estados, fueron teocrático-despóticos. O sea que eran monistas, porque unían lo religioso con lo político. Eran comunidades religiosas. El miembro de la comunidad no era un ciudadano, era un súbdito que tenía que callar y obedecer, y estaba al servicio del monarca, al servicio de los políticos, de los que eran dueños del Estado.
Y los jefes de Estado eran los hijos de Dios, eran los representantes de los dioses. Por ejemplo, Faraón quiere decir puerta del cielo. El faraón era el vínculo entre el dios Atón, el dios Sol y sus súbditos. En China, pues era el imperio celeste. El emperador chino era el vínculo entre el cielo y la tierra, y el orden del universo, el orden natural, tenía que reflejarse en el orden de la sociedad a través del emperador. Y bueno, pues al emperador, al faraón en Egipto, se le adoraba como hijo de Dios, se le rendía culto. Y esa modalidad pues les gustó a los babilonios, a los de Mesopotamia, y también siguieron esa modalidad. Y esa modalidad también le cayó muy bien a Alejandro Magno cuando conquistó todo el Medio Oriente y Egipto, etcétera, y también se hizo adorar como Dios y también levantó sus estatuas, etcétera, etcétera. Y esa misma idea pues les cayó muy bien a los romanos, y el emperador se hacía adorar como Dios, ¿verdad? Entonces el Estado era monista porque unía lo religioso con lo político, era teocrático, despótico, porque el poder del Estado venía de la divinidad, no de los ciudadanos, y por lo tanto los ciudadanos tenían que callar y obedecer. Y por otro lado, pues era transpersonalista, porque no respetaba la dignidad de la persona humana. Esto era lo común en la antigüedad. Los que más avanzaron fueron los griegos y precisamente Atenas. Ahí surgió la primera democracia, ahí los ciudadanos se organizaron y gobernaron, participaron. Fue una democracia directa, deliberativa, participativa. Todo el que podía agarrar armas y participar en la guerra era ciudadano, y todos los ciudadanos podían participar. Ahí no había elecciones, sino que por la suerte les tocaba a todos los distintos cargos públicos. Y bueno, fue una democracia que le permitió a Atenas llegar al esplendor, porque se respetó la dignidad de los ciudadanos y la libertad de los ciudadanos. Nada más que, oh tristeza, esos ciudadanos eran unos cuantos. La gran mayoría eran esclavos. La gran mayoría eran esclavos, las mujeres, los niños, los extranjeros. Esos no podían participar. O sea que en realidad era una oligarquía. Nada más un cierto porcentaje de personas eran las que tenían derecho a la dignidad y a todos los derechos de la democracia ateniense. Sin embargo, estas ideas, bueno, ellos decían, los más sabios como Sócrates, Platón, Aristóteles, admitían que naturalmente unos hombres nacían esclavos, ¿verdad? Naturalmente. O sea que solo unos por cuestión de nacimiento nacían libres, esos sí eran ciudadanos, pero los demás eran esclavos. Esto era la generalidad, esto era lo que en ese estadio de la evolución humana se pensaba, hasta que llegó el cristianismo, hasta que llegó Cristo y vino esa revolución en las ideas, porque del Evangelio y de los primeros pensadores cristianos que fueron los padres de la Iglesia, al interpretar el Evangelio, el Nuevo Testamento, que fueron los documentos que fundamentaron este cambio, esta revolución, pues vinieron esos conceptos de derechos humanos que hoy tenemos, esa separación de lo espiritual y lo político de que hoy hablamos, etcétera, etcétera, porque pues al interpretar los pensadores, los discípulos de los apóstoles, que interpretaron el Evangelio y que interpretaron la realidad política a la luz del Evangelio y las ciencias a la luz del Evangelio, específicamente la ciencia política desde el punto de vista teológico, pues empezaron a separar lo político de lo religioso. Por ejemplo, en Mateo, pero lo mismo en Lucas y en Marcos, dice en el capítulo 22, versículos del 15 al 22, dice:
Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quién te escucha ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: devuelvan pues al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos, dejaron a Jesús y se marcharon. Entonces, de este pasaje, los primeros pensadores cristianos, los padres de la iglesia, de los primeros siglos del cristianismo, separaron lo político de lo religioso. O sea, si ese denario tiene la imagen del César, eso es del César, dénselo al César. Pero si ustedes son imagen de Dios, pues ustedes son de Dios, ¿no? Entonces den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí queda muy claro que hay dos órdenes: el orden de lo político, encargado del bien, del bienestar pues temporal de esta vida, y el orden de lo espiritual, que tiene que ver con la salvación eterna, con la vida eterna a la que todos estamos llamados, porque esta vida es brevísima. Estamos llamados a la eternidad, y el Evangelio dice que el que se apega a las cosas se pierde en el tiempo y no pasa la eternidad. Entonces, pues se marcó ese principio político del cristianismo: separación de la iglesia y el Estado. Y pues surgió una nueva comunidad religiosa, espiritual, que ya no era una comunidad política. Antes todas las comunidades religiosas eran políticas. Ahora surge una nueva sociedad religiosa que no es política. Y el Estado pues no reconoce eso. Por eso las persecuciones a los cristianos durante los primeros siglos de Roma. O sea, no fue un emperador que los persiguió, fueron todos. Y siempre fueron martirizados. Por eso es que murió martirizado Pedro y Lino y Cleto y bueno, pues que fueron los primeros papas, ¿no? Clemente, que es el tercero, que nació a la altura más o menos del año 100 de nuestra era, dejó unas oraciones pues importantísimas, porque él hace oración por la autoridad. O sea, la iglesia reconoce a la autoridad y dice que la autoridad viene de Dios, y eso está en la Escritura también. Por ejemplo, aquí, pues San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, dice: cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Entonces, pues están reconociendo el orden político, pues como un orden que también viene de Dios. O sea que el universo no es un caos, es un cosmos. Está ordenado, y está ordenado por leyes naturales.
así lo dice, así lo descubrieron los griegos y así lo dice Pablo, pues siguiendo esa doctrina de los griegos. Dice Pablo al respecto, dice en Romanos, eh, a ver, voy a buscar aquí, dice, bueno, aquí dice que quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. O sea que está hablando de una ley natural, de un derecho natural. Ese derecho natural ya lo habían descubierto los griegos. De ese derecho natural habla Sócrates, de ese derecho natural habla Platón, habla Aristóteles. Es el famoso derecho natural tradicional. Ahora hay otros justnaturalistas a partir de la modernidad, que son los justnaturalistas racionalistas. La diferencia nada más es en cuanto que unos dicen que esa ley natural está inscrita en nuestras conciencias, está inscrita en nuestros corazones, como lo dijo Pablo aquí, o los racionalistas dicen que la descubrimos con nuestra razón. Pero esa es la diferencia nada más. Pero llegan a las mismas conclusiones. ¿Y cuáles son estas conclusiones? Bueno, pues que esa ley natural hace que los seres humanos, por el hecho de ser concebidos, por el hecho de ser seres humanos, pues tenemos unos derechos inherentes, tenemos una dignidad y tenemos unos derechos inherentes que hoy se conocen como los derechos humanos. Son inherentes a nuestra naturaleza. Y esos derechos fundamentalmente son dos: la vida y la libertad. Porque si no se nos respeta el derecho a la vida, ¿para qué queremos los otros derechos, no? Entonces, el primer derecho que fundamenta todos los derechos naturales es el derecho a la vida. Y el segundo derecho es la libertad, porque en realidad la libertad, pues, implica la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de creencias, la libertad de reunión, la libertad de viajar y todas las libertades que ustedes imaginen. Porque en realidad el ser humano, para realizar sus potencialidades, para llegar a la plenitud y para llegar a esa perfección de que habla el Evangelio, sed perfectos como vuestros Padres Celestial es perfecto, necesita la libertad. Si no tenemos libertad, no podemos crecer. Es algo esencial al ser humano. Imagínense si no tuviéramos libertad de pensamiento, si estuviéramos sujetos a una ideología fundamentalista que piensa que nada más esa ideología tiene la razón, tiene la verdad y nadie puede pensar diferente, pues nuestras mentes estarían atadas a esa dictadura y no se desarrollarían. ¿Y de qué nos serviría la libertad de pensamiento si no tuviéramos libertad de expresar lo que pensamos? O libertad de reunirnos, de asociarnos, etcétera. Entonces, pues estos derechos naturales que están en nuestros corazones, que están en nuestras conciencias, son anteriores al Estado. El Estado, porque sabrán ustedes que existe el positivismo. El positivismo dice que el Estado es el que crea el derecho, que antes de existir el Estado no existía ningún derecho
y los positivistas se fundan en Hobbes. Hobbes es un teórico del Estado moderno que justifica la monarquía absoluta, y él dice que el hombre en estado de naturaleza pues era el lobo del hombre, que era una guerra de todos contra todos, porque Hobbes es materialista. Él dice que el ser humano es materia, que no hay espíritu, y por lo tanto el hombre es un ser egoísta y nada más ve por sus propios intereses. Y como es un ser egoísta, pues estuvo a punto de destruirse toda la humanidad en una guerra permanente de todos contra todos. Y eso tiene un reflejo en la realidad, porque él vivió precisamente en la poliarquía de la Edad Media, con esa guerra de los 100 años y esa guerra de los 30 años que culminó con la paz de Westfalia, cuando se estableció un equilibrio en la fuerza, el equilibrio que hoy rige a la vida internacional de los estados, el derecho de la fuerza. Y entonces se hizo un pacto, los tratados de Westfalia, y gracias a ese pacto, pues se fijó el sistema internacional de estados. Muchos teóricos dicen que es cuando nace el Estado. No, hombre, el Estado existe desde la antigüedad. Lo que nace ahora es el sistema internacional de estados. Entonces fijan sus fronteras, establecen sus ejércitos, sus embajadas, etcétera, etcétera. Establecen un derecho internacional. Un derecho internacional, pues, que va a ser respetado de acuerdo con la fuerza. Por ejemplo, actualmente el Tratado Internacional sobre el derecho de los niños, sobre los derechos de los niños, lo firmaron todos los estados menos Estados Unidos, porque no le conviene, ¿verdad? Entonces, ellos no firmaron. Y ellos, por ejemplo, en la guerra de Irak, cuando la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas dijo que no se justificaba esa guerra, que era falso lo de que estaban produciendo energía nuclear y que tenían armas químicas, pues ellos no hicieron caso, ignoraron el dictamen de las Naciones Unidas, de la Comisión de Seguridad. Inglaterra acompañó a Estados Unidos junto con España e invadieron Irak. ¿Por qué? Porque ahí lo que les importaba era el petróleo, no les importaba realmente, era una calumnia eso de la energía nuclear y de las armas químicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sistema internacional se agravó terriblemente después de la Primera Guerra Mundial. Se agravó terriblemente porque se hizo patente esa injusticia social que estamos viendo hoy. Mucho más crudelísima, porque entonces los trabajadores pues trabajaban de sol a sol, porque no tenían ninguna prestación, porque se obligaba a trabajar a las mujeres y a los niños con látigos en las fábricas, etcétera, etcétera, y seguía creciendo el número de los pobres y seguían enriqueciéndose los poderosos. Fue cuando Carlos Marx ve el fenómeno, lo estudia desde su punto de vista y pues saca la teoría de la lucha de clases y convoca a través del manifiesto del Partido Comunista a todos los pueblos a unirse para acabar con el Estado, porque dice el Estado no es más que el instrumento de los poderosos para explotar a los débiles. Tenemos que acabar con el Estado y fundar una sociedad sin clases, donde todos seamos iguales, donde nadie, ahí están las utopías, ¿no? Donde nadie mande a nadie, porque todos somos iguales. Y pues por otro lado, surge la bandera de Hitler, diciendo que la raza alemana es la super raza, que ellos son los creadores de la cultura, etcétera, etcétera, y pues todos estos son positivistas, todos estos pensadores y estas teorías se basan en Hegel, que dice que el Estado es la perfección
O sea, Hegel había dicho que el hombre es justnaturalista racionalista. Él dice que, pues, que el hombre vivía en un estado de naturaleza, pero que se civiliza cuando se organiza la familia, es la tesis, la familia, pero luego la antítesis va a ser la sociedad, porque de salir de la familia, donde hay armonía, donde hay amor, donde hay solidaridad, sale a una sociedad donde hay injusticia, explotación, violencia, etcétera, etcétera. Es la antítesis, y la síntesis va a ser el estado, donde otra vez se va a lograr la perfección, el amor, la solidaridad, etcétera, etcétera. Y entonces pone al Estado como Dios encarnado en la tierra, porque él decía que el absoluto era la divinidad, él era panteísta, pensaba que todo era Dios, y entonces el Estado es Dios, es la perfección. Y esas teorías son las que fundamentan el nazismo de los alemanes, el fascismo de los italianos, el estalinismo de los marxistas, etcétera. Y entonces se trastocan los valores, se pone al Estado como fin y se pone al ser humano como instrumento al servicio del Estado. Cuando que es al revés, el ser humano es el fin y el Estado es un instrumento que el ser humano ha creado para su bien, para su felicidad, para el bien de la humanidad. Pero resulta de que los valores se trastocan y entonces el Estado se pone como fin y al ser humano como un instrumento al servicio del Estado. Precisamente por las injusticias del capitalismo se justifican estos políticos pues que aprovechan esa miseria, esa desigualdad para atraer a la gente, son populistas y logran el poder. Pero una vez que logran el poder, pues se lanzan a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues en esa Segunda Guerra Mundial, pues vence, como ya sabemos todos, gana Estados Unidos la guerra y entonces supuestamente pues gana las democracias, ¿no? Y se forma la Organización de las Naciones Unidas. Y en esa Organización de las Naciones Unidas, lo primero que se hace es una declaración de derechos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde pues se dice los estados totalitarios, estos que perdieron la guerra, que decían que el derecho lo creaba el Estado y que antes del Estado no existía ningún derecho, bueno, ya fueron derrotados. Ahora ya sabemos que los derechos humanos son anteriores al Estado y todos los estados del mundo nos vamos a comprometer a que por encima de los derechos humanos no haya ninguna ley, ¿verdad? Y entonces, pues ya tenemos ahí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde, pues, se defienden estos derechos humanos de que estamos hablando. Yo ahí tengo, aquí traigo la definición de libertad religiosa del diccionario de la lengua española, pero casi necesitamos leerla, pues ya todos sabemos en qué consiste la libertad religiosa. Hay una negativa, hay una positiva y una negativa, porque así como tienes libertad de profesar abiertamente tu fe, enseñarla y predicarla, etcétera, etcétera, y realizar actos públicos, así también tienes derecho de no manifestar cuál es tu religión, de hacer eso totalmente personal, individual, y nadie te puede obligar a que tú digas, a que tú te definas. O también puede ser ateo, ¿verdad? Es libertad de creencias, ¿no? Es cada quien, en eso no se debe meter el Estado, es un asunto personal. Y además, de acuerdo con los tratados de derechos humanos y universales, pues, y que han firmado nuestro país, pues los padres tienen el derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esas libertades que así se han evolucionado, claro, hay muchas cosas que quisiera decirles, pero que el tiempo no lo permite. Por ejemplo,
cuando se formaron en el Estado moderno, esas monarquías absolutas, pues hastiaron a la gente y entonces surgió la Revolución Gloriosa en Inglaterra, que le arrebató el poder al monarca, y surgió la democracia inglesa, donde el Parlamento fue el que se quedó con el poder y fue el que nombró a un primer ministro, que fue el que ejerció el poder del Estado, pero el rey siguió existiendo como representante del Estado, ya sin ningún poder, nada más encargado de firmar los documentos. Como aquí tenemos la bandera, pues allá tienen al rey, ¿verdad? Pero realmente el poder lo ejerce el primer ministro, es un Estado, es una democracia parlamentaria, que es el mismo modelo que tiene España, una democracia parlamentaria. Asimismo, surgió la revolución de las colonias inglesas de Norteamérica, que tuvieron que renunciar a su independencia porque cada colonia era independiente para poder unirse y vencer a Inglaterra. Y bueno, ellos fundaron este modelo de gobierno que se llama federación, gobierno federal. Ya no fueron una confederación. Una confederación es la unión de varios estados, pues sin perder su autonomía. Pero una federación es cuando los estados renuncian a su autonomía y queda un gobierno federal central y los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos de los municipios. Ese modelo que es de Estados Unidos, que ellos lo construyeron a partir de los pensadores franceses, ingleses, etcétera, pues sirvió de modelo a otros estados de América. Canadá tomó ese modelo, México, Venezuela, Brasil, tomaron ese modelo y también Francia, pero lo primero que hicieron antes de legislar para asegurarse de que los legisladores no violaran esos derechos humanos anteriores al Estado fue hacer unas declaraciones de derechos. La más famosa es la de Virginia. Y esas declaraciones de derechos, pues también las tomaban como modelo los franceses. Hicieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y esas declaraciones de derecho las pusieron en el título primero, capítulo primero de sus constituciones. Es lo que sucede en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que se divide en la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. La parte dogmática es la que consagra estas declaraciones de derechos que son anteriores al Estado. Por eso es que es dogmática, eso no se toca, eso está por encima de cualquier otra ley, de manera que cualquier ley que viole estos derechos es nula, no tiene validez, y para eso se estableció como garantía el derecho de amparo, para que si un ciudadano considera que el Estado le está violando esos derechos que son anteriores al Estado, pues ponga su demanda de amparo y entonces el tribunal de justicia lo ampare y declare inexistente ese acto violatorio de esos derechos humanos, que por cierto, México no le llamó derechos humanos, le llamó garantías individuales y decía en la Constitución, pues todo ciudadano tiene derecho a disfrutar de estas garantías que el Estado le otorga. Pues, ¿cuál Estado le otorga? Ni que nada, ¿no? Precisamente por eso ahora el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos obligó al Estado mexicano a reformar su constitución y a quitarle eso de garantías individuales, porque una cosa es garantizar y otra cosa es reconocer, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces ahora ya se reformó la Constitución y ahora ya es derechos humanos, título primero, capítulo primero, y en esos derechos, pues, el Estado se compromete a reconocerlos, a respetarlos y a garantizarlos. Sin embargo, pues fíjense, apenas se acaba de reconocer. Esto es en la época de Carlos Salinas de Gortari, o sea, es una cosa nueva. Y
en esa época recientemente se acaba de reconocer la personalidad jurídica de la iglesia, de las iglesias, de las sociedades religiosas, porque la mayoría de las iglesias de Tijuana, por ejemplo, pues para construirlas se pidió permiso para construir un almacén y no eran propiedad de la iglesia, ¿no? Ni son todavía, son propiedad del gobierno. Pero, pero generalmente quien pedía permiso era alguna asociación privada o algún ente privado, y bueno, pues era un problema, ¿verdad? Porque a veces esas personas se querían quedar con esos bienes, etcétera, etcétera. Pero fíjense nada más, ¿cuál libertad religiosa en México si no había derecho ni siquiera a construir un templo? Había que decir que se iba a construir un almacén ahí para que dieran el permiso. Ahora ya como la iglesia o las iglesias son sociedades religiosas, pues ya tienen personalidad moral y jurídica, como decía el conferencista de ayer, ¿verdad? Ya tienen personalidad moral y jurídica, pero todavía no hay un reconocimiento pleno de la libertad religiosa, porque en realidad, pues en México, cuando México se independizó, existía con el gobierno español un acuerdo con el Vaticano en el sentido de que el gobierno español, se llamaba eso regalismo, el gobierno español era el que administraba o gobernaba propiamente la iglesia, en el sentido de que el gobierno español era el que cobraba los impuestos, los diezmos, y además era el que nombraba obispos y era el que establecía la circunscripción de las diócesis, etcétera, etcétera. O sea que se voltearon los papeles, ¿verdad? Si no se respetaba eso de que dos sociedades independientes, la iglesia como una sociedad espiritual y el Estado como una sociedad política, ¿no? Sino que había ese regalismo en donde los monarcas españoles pues tenían injerencia en el nombramiento de obispos y de diócesis y de todo eso. Y cuando se hizo la independencia, el gobierno de México quiso seguir con esa prerrogativa, pero el Vaticano pues ya no aceptó, porque pues la iglesia empezó a independizarse de todas esas situaciones en todos los países, y entonces pues vino la lucha de esa libertad religiosa. O sea, ya fuera gobierno conservador o gobierno liberal, era igual. O sea, todos querían tener bajo su control a la iglesia. Entonces, pues, ¿qué se iba a reconocer la libertad religiosa? Es más, ni siquiera se reconocía la libertad para que hubiera otras denominaciones. O sea, acuérdense de las primeras constituciones donde la religión oficial del Estado mexicano era la religión católica, ¿verdad? Ya después, con las leyes de reforma y todo eso, pues ya dejó de ser la religión oficial la religión católica. Pero, de todas maneras, pues no solamente se fueron en exceso, o sea, el Estado se quedó con los bienes de la iglesia, el Estado quería seguir teniendo ese regalismo que tuvo el Estado español y quería intervenir en el gobierno de la iglesia, y sin embargo, durante la época del gobierno de Porfirio Díaz se llegó pues a un acuerdo sin reformar la Constitución, a un entendimiento, se le dio más libertad a la iglesia, se le permitió pues el culto público, pues cierta tranquilidad, etcétera, etcétera. Pero cuando vino la Revolución Mexicana, pues se reformó la Constitución de 1857 y se hizo una nueva Constitución, la que hoy tenemos, que fue publicada y promulgada el 5 de febrero de 1917.
Maestro Jesús Ortiz, Sí, nada dígame. más informarle que estamos casi en tiempo para que si puede ir presentando su conclusión. Bueno, pues mi conclusión es que nuestra Constitución no es obra del pueblo mexicano, no es una Constitución democrática, es la obra de la facción revolucionaria triunfante. O sea que Venustiano Carranza y los que triunfaron contra las otras facciones revolucionarias fueron los que hicieron su Constitución. O sea que no fue producto realmente de la democracia ni del pueblo de México, sino de la camarilla triunfante. Y una camarilla de asesinos, porque el jefe de Obregón era Venustiano Carranza, y como no accedió a dejarle el poder, pues lo mató, ¿verdad? Entonces, nuestro héroe Obregón es el asesino de nuestro héroe Venustiano Carranza, y así por el estilo la llevamos, ¿verdad? Esos son nuestros héroes. El más honesto de los generales mexicanos, se decía, era el general Obregón, porque él roba con una mano. Pancho Villa le había volado un brazo. Él, mientras los otros generales robaban con dos manos, él nomás con una. Era el más honesto, ¿verdad? Bueno, pues ese ha sido nuestro, pues nuestra organización política. O sea que nuestra Constitución, si nosotros la analizamos con lupa, vamos a ver que no establece la democracia en México, sino establece una oligarquía que pues controla el poder en México. Y entonces, pues ahí tenemos que se fundó siguiendo el modelo del fascismo, con partido oficial. Imagínense como una democracia con un partido del gobierno, ¿cómo hacer un partido del gobierno, un partido democrático, un partido oficial? Esa dictadura disfrazada de democracia, que dice Vargas Llosa, pues duró 70 años. Era el Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y luego Partido Revolucionario Institucional, y finalmente, cuando ya no se pudo tapar el sol con un dedo, cuando ya era totalmente repudiado ese sistema, pues no la cambiaron, ¿verdad? Y con Fox llegamos al PRIAN, ¿verdad? Era la misma situación, nada más que ahora era PRIAN. Y ahorita la cuarta transformación, ¿verdad? Ahora es Primor, ¿verdad? Es Primor, porque si ustedes ven a todos nuestros dirigentes, pues son los mismos del PRI, los mismos del PAN, nomás que ahora traen otro uniforme. Entonces, en realidad, en México todavía tenemos que construir la democracia. Vamos avanzando. Lo que nos va a permitir avanzar es la educación, porque la democracia es un ideal, es algo que hay que construir, es una vida civilizada donde realmente se respete la dignidad humana, donde se respeten los derechos humanos, y pues si volteamos alrededor vemos cuántos asesinatos, cuánta corrupción, cuánta violencia, cuánta injusticia. O sea, tenemos que construir la democracia. Y la podemos construir si somos sujetos de la historia, no objetos de la historia. Por eso es que la enseñanza de la historia es muy importante, porque pues nosotros debemos enseñarles a los niños que el presente es el pasado del futuro, que nosotros somos los que tenemos que construir ese futuro, y esa democracia se construye en la escuela, respetándonos unos a otros, que haya el respeto a la dignidad, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, libertad de reunión, que ese ambiente civilizado se vive en las familias, se viva en la escuela, se viva en los ambientes donde nosotros estemos. Solo así se construye la democracia, porque la democracia necesita ciudadanos. Si hay súbditos, gente que calla y obedece, no hay democracia. Ya ven, cada vez vota menos gente en las elecciones. O sea que ahorita del padrón electoral, esta vez votó el 30% nada más. En los presidentes municipales anteriores habían ganado por el 7%. O sea que, ¿cuál democracia? ¿Cuál participación? Entonces, pues tenemos que construir la democracia, y la tenemos que construir en la educación para que haya verdadera libertad, no solo libertad de creencias, sino la libertad
que el ser humano necesita para llegar a la plenitud, para desarrollar todas sus potencialidades y para hacer realidad esa utopía de que hablábamos al principio. Un mundo feliz, un mundo donde todos nos respetemos, donde seamos tolerantes, donde resolvamos los problemas con el diálogo, no con la violencia, que no querramos cambiarle la mentalidad al otro, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada quien tiene sus propias ideas. Lo que hay que hacer es dialogar, caminar juntos para buscar por el diálogo el bien de todos. Y así como nos ponemos de acuerdo todos ahí en la escuela, aunque pensamos diferente, pues así pueden ponerse de acuerdo todo mundo. Si dialogamos y somos sensatos, si buscamos el bien común, pues logramos el bien común. Y eso es posible, nada más es cuestión de educación. Ese es el problema. Entonces, esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a usted, maestro. Fuerte aplauso. Muchísimas gracias, en verdad, por su participación amplísima. Todo un trayecto, no solo en México, sino en el mundo y en la historia de la consecución de libertades, de derechos y de cómo esta cuestión de la religiosidad ha tenido también su evolución histórica de manera muy clara, ¿no? Y tuvo un parteaguas con la aparición del cristianismo. Pues muchísimas gracias. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios, algún alumno, alumna, algún docente que quiera participar con algún comentario o alguna pregunta. Sí, muchas gracias, maestro. Igual aprovecho para agradecer al maestro Ortiz su participación. Bueno, insisto en la idea de felicitar a los alumnos del cuarto semestre porque el organizar una actividad de esta naturaleza también es un aprendizaje. Al final de cuentas, el aprender a gestionar sus tiempos, sus recursos y hasta el conocimiento que tienen para todo ello, pues es parte de la formación como estudiantes, ¿no? Las competencias que se deben desarrollar para poder organizar eventos también es importante porque involucra muchos tipos de saberes, ¿no? Felicitar también al maestro Manuel Alejandro por la iniciativa del trabajo para realizar esta actividad. También es importante reconocer esto. E igualmente a este equipo que fue, pues, vaya impulsor, ¿no? Desde el mismo grupo. Pues a nombre de la Normal Fronteriza, damos por clausurado este primer foro virtual de historia, que, como insistíamos al principio, esperemos que no sea el último y que esto sirva de impulso para seguir realizando otras actividades. Siendo las 8 de la noche con 22 minutos del día 25 de junio de 2020, damos por clausurado el primer foro de historia a cargo de los estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria. Pueden abrir sus micrófonos para que se aplaudan y ahora sí se escuchen todos, porque hace falta también el ruido, que nos aplaudamos con sus micrófonos y apláudanse, porque al final de cuentas, bien es cierto, pues la virtualidad nos pide esto, pero hace falta la expresión, ¿no? Les aplaudimos a los participantes, pero también hace falta la expresión. Y bueno, y ahora sigue la foto, a ver todos los que tienen ahí sus... ¿Quién va a tomar la foto? Iván, ¿te toca? Sí, profe, ahí va. Sí, sí están, qué bueno verles. No, yo sé que sí están. Les entiendo, chicos. Ahí está la vista en galería. Tenemos dos pantallas. Dos páginas. Ahí va la primera. 3, 2, 1. Perfecto. La segunda. 3, 2, 1. Listo, muchas gracias. Sonríen ambas porque no sé en cuál de las dos voy a salir, porque no sale como se ve una aquí. Ya sé. Pues muchas gracias de verdad a todos. Que pasen muy linda noche y mañana nos contactamos ahí para su evaluación. Muy amable. Maestro, disculpe, pero me faltó también agradecer y felicitar a los docentes que están presentes, que estuvieron ayer y están el día de hoy. Y también tenemos estudiantes de otras licenciaturas que se unieron y aquí están presentes de educación física, de educación especial, de preescolar, por ahí vi a alguien. Entonces, creo que también esto es importante porque
las convocatorias, ahí están las oportunidades para aprender y para crecer, ahí están de los estudiantes, depende el que les aprovechen. Y aprovecho también esta oportunidad para comentarles que la normal, las coordinaciones, estamos trabajando con el diseño en algunos talleres como complementarios, vaya, para ustedes durante las siguientes semanas se les va a dar a conocer, y tiene que ver como con actividades que ya no sean tan académicas, no porque sea malo trabajar contenidos académicos, pero porque sabemos que ya también ustedes están cansados, ¿no? Hasta cierto punto el esfuerzo que ustedes hicieron para llevar el trabajo a cabo, como lo hicieron a través de internet, y lo que fue el cierre con los proyectos integradores, también trabajarlos así, y a quienes era la primera vez que sean proyectos integradores, pues esto satura, ¿no? Entonces, la idea de la normal es que podamos ofrecerles espacios como de más relax, por decir así, ¿no? En donde puedan ustedes conectarse con intereses personales. Va a haber un taller de desarrollo del lenguaje oral, o sea, para quienes tengan el interés, pues, de mejorar su expresión. Va a haber un taller del conocimiento de la que es la comunicación como forma de expresión, algo así, que tiene también mucho que ver. Y bueno, va a haber también uno que tiene que ver con el manejo del estrés a través del automasaje, que también va a ser algo así como muy, muy, muy bonito, muy innovador, porque muchas universidades tienen espacios en sus escuelas para que los estudiantes tengan la oportunidad de relajarse, de meditar, de tener un espacio digno donde durante el día, después de estar trabajando una clase y otra, tengan la posibilidad de descansar un poco como se lo merecen. Entonces, traemos la idea de que podamos construir un espacio ahí en la normal donde ustedes puedan decir, aquí yo puedo venir a hacer ejercicios de meditación, de respiración, porque se reconoce que es necesario para el cuerpo el mantenerse relajados, concentrados, y que esto les permita también estar en mejores condiciones para aprender en la escuela, pero también como futuros docentes. Entonces, por ahí les va a llegar la información. Hay otros talleres sobre inclusión educativa, y bueno, se van a ir generando, pero como les comentaba, son talleres como que no vayas a esperar que te digan, te van a poner falta, te van a poner esto. No, es como voluntario, pero más que nada con la idea de ofrecerles a ustedes otras posibilidades y que de manera voluntaria se inscriban a donde les guste. Si quieren a todos. Va a ser también a través de la plataforma de Zoom. Entonces, profe, disculpe, ya hicimos este anuncio, pero pues hay que aprovechar la oportunidad y también desearles que los días que tengan libres, ya se puede decir que ya mañana sería el último día formal, y los demás días van a ser convocados nada más a este tipo de eventos, pues que descansen porque se lo merecen, que se relajen, que hagan cosas que les gusta hacer y que se sientan muy orgullosos porque ya concluyeron su 4º semestre. Y la verdad, pues, esto significa muchísimo. Y bueno, regresando, pues vamos ya a 5º, que ya como quien dice es el pie a la segunda parte ya de lo final de su carrera. Entonces, descansen ahorita y bueno, ya veremos lo que se vaya generando. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Bye.